platicamos sobre el crimen de guerra, que tiene como definición que son aquellos crímenes que se cometen en contra de los convenios de Ginebra. Es decir, en un conflicto bélico, ya sea nacional o internacional, hay ciertos convenios, ciertas normas que deben de obedecerse. Si se quebrantan estos convenios, entonces caemos en el crimen de guerra como tal, ¿no? Y esto ya sería concluyendo los crímenes que contempla el Estatuto de Roma. Ahora hablando un poco sobre el contenido y la estructura nuevamente del Estatuto de Roma, ya sabemos que en sus primeras disposiciones, en sus primeros artículos, nos dice qué es la Corte Penal Internacional. Es un organismo, es una institución permanente que se dedica a perseguir los crímenes más atroces que atentan contra la humanidad. Tiene un carácter de complementariedad para los organismos nacionales, es decir, la competencia de la Corte entra cuando los estados que son parte del Estatuto de Roma o cuando algún estado que tiene una situación de algún crimen de los ya mencionados no lo ah, persigue por no poder hacerlo o por ser negligente, entonces dentro de la estructura de la Corte Penal Internacional dentro de la estructura del Estatuto de Roma nos dice cómo la Corte va a entrar en juego ahí, ¿no? También nos habla el contenido del Estatuto de Roma, lo que ya mencionamos anteriormente, cuáles son los crímenes, hablando de 4 crímenes, que cada crimen puede tener varias conductas, no solamente una conducta en específico. Hablamos de principios fundamentales, o sea, tenemos el principio, por ejemplo, de nula pena sine lege, no hay un crimen si no existe una ley. Entonces, si no existe una ley, no puede ser castigado un crimen o ser procesado ante la corte un crimen. Ahora, también hablamos eh, dentro del Estatuto de Roma que existe errores de hecho, errores de derecho. Además de ello, el contenido del Estatuto de Roma es tanto sustantivo como procesal, porque nos indica cuáles son los crímenes o el catálogo de delitos que no puede cometer una persona en particular, y también nos dice el procedimiento que va a llevar, es decir, nos dice que se inicia con una investigación, que esta es por parte del fiscal, que el fiscal puede hacerlo de oficio o el Consejo de Seguridad de la ONU puede remitirlo al fiscal o el mismo Estado puede manifestar a la Corte, algún Estado, solicitando la intervención de la misma Corte, ¿verdad? Como es el caso, bueno, en este caso, el caso uno de los casos que ocurrieron en Ucrania tiene este carácter. El ministro de Asuntos de Relaciones Exteriores se manifestó en que la Corte Penal fuera, ahora sí que interviniera dentro del asunto, ¿no? Del conflicto. También nos indica, ¿verdad?, el contenido del Estatuto de Roma, la parte del juicio, la parte de la imposición de penas, ¿no? Existe un juicio donde al igual se presentan pruebas, se desahogan pruebas, es un tribunal de magistrados que juzga, ¿verdad?, si evidentemente existe un crimen de los contemplados en el estatuto. Ahora, después de que si se llega en este caso a condenar, ¿verdad?, a una persona, también nos habla el contenido del Estatuto de Roma versa en las imposición de penas. O sea, las penas más que nada son privativas de la libertad, y también en este caso existen reparación para las víctimas, reparación del daño, ¿no? Hablamos de que las imposiciones de penas que contempla el Estatuto de Roma deben ser no mayor a 30 años, y incluso en algunos casos mmm, puede ser una pena de carácter perpetuo, lo cual, bueno, no es compatible con el ordenamiento mexicano, porque atendiendo al artículo 22 constitucional, la proporcionalidad de las penas, el que una pena sea de ese carácter, atenta contra lo que
garantiza la Constitución, el derecho del principio, bueno, el principio de la proporcionalidad. Ahora también nos indica el Estatuto de Roma, la forma de apelar, el procedimiento dentro de la Corte Penal Internacional para apelar ya sea alguna cuestión de la sala de cuestiones preliminares o de la primera instancia, ¿no? La admisibilidad, el que la sala no otorgue la libertad provisional, son cuestiones que son impugnables y evidentemente en la sala de primera instancia, ¿verdad? El fallo condenatorio es totalmente impugnable por parte de la defensa. Es importante recalcar que el Estatuto de Roma también garantiza derechos para el acusado, ¿verdad? Como la presunción de inocencia, o sea, se presume que el acusado es inocente, ¿verdad? Hasta que se condene como tal. Otro de los puntos más importantes o del contenido de la Corte, bueno, no de la Corte, del Estatuto de Roma, es la cooperación internacional para efecto de llevar a cabo la ejecución de penas, ya que el Estatuto de Roma indica que los estados que han ratificado el estatuto como tal, el tratado internacional, deben cooperar internacionalmente para ejecutar las penas impuestas dentro del proceso de la Corte Penal Internacional. Y aquí es donde juega un papel importante, porque no solamente en la ejecución de penas, sino también en la investigación, ¿verdad? O sea, si hay que llevar testigos, traer testigos, si hay que desahogar pruebas periciales o mandar a llamar peritos. La Corte Penal Internacional o el Estatuto de Roma como tal, en su contenido indica la forma en que la cooperación por parte de los estados va a ayudar a la investigación y en este caso al proceso que va a llevar la Corte Penal Internacional. Eh, Básicamente también habla o tiene un contenido sobre el financiamiento de la Corte, o sea, las contribuciones obligatorias por parte de los estados, las donaciones y evidentemente también hay fondos voluntarios, ¿no? Ah, También incluye el tratado internacional, las reglas sobre las enmiendas, la ratificación, adhesión, la entrada en vigor. eh, en este caso podemos decir que México se une a la Corte Penal Internacional, bueno, al Estatuto de Roma como tal, en el 2005, pero la Corte en ese momento pues ya había entrado en vigor, ¿verdad? Ya desde antes ya la Corte ya había estado presente dentro de los estados que son parte por primera vez. Creo que básicamente hemos estado hablando sobre el contenido del Estatuto de Roma, sobre el funcionamiento, sobre el proceso, sobre los crímenes. Los crímenes que se contemplan también son parte del contenido del Estatuto de Roma. Ahora, eh, sería prudente hablar, o como lo hablamos en la introducción del video, es hablar sobre los casos emblemáticos o algunos de los casos que ha tenido conocimiento la Corte. El caso que elegí para compartir es el caso de Saif al-Islam Gaddafi. Saif al-Islam Gaddafi es hijo de Muammar el-Gaddafi. En este caso son los líderes del Estado de Libia que están juzgados o están procesados por cometer el crimen de lesa humanidad. Entonces, en este proceso se les acusa del régimen que tienen para sofocar con fuerzas letales las manifestaciones civiles en el 2011 dentro de este estado. Se atribuyen el asesinato y la persecución cometidos en el 2011. Eh, Se emitió una orden de arresto emitida el 27 de junio del 2011 a Muammar, bueno, en este caso a Saif Islam Gaddafi. Eh, en noviembre del 2011 es capturado por la milicia de Sintan en Libia. En el 2015 es condenado a muerte por el tribunal libio en Trípoli. Este es un proceso bastante cuestionado, ya que el proceso que se llevó Libia, aunque fue condenado de manera perpetua como tal,
tras el poder que tiene el señor Gaddafi, ¿verdad? El Gaddafi hijo, este es protegido por una ley de amnistía que entonces realmente pues no cumple el Estado con el juzgar los crímenes que había cometido este hombre en carácter de crímenes que debe conocer la Corte, por lo que el Consejo de Seguridad de la ONU remite este caso a la Corte Penal Internacional y al llegar a la sala de cuestiones preliminares, el abogado del señor Gaddafi, obviamente inconforme, apela las decisiones de que se procese el caso, ¿verdad? En este caso, pues la Corte, en el uso del principio de complementariedad, pues entra porque Libia está siendo negligente en juzgar a Gaddafi. Y entonces el abogado del señor Gaddafi alega que como él ya había sido juzgado justamente en el 2015 en el Tribunal de Trípoli, pues existía una sentencia y como la Corte atiende a uno de los principios importantes que contempla el Estatuto de Roma, que es el non bis in idem, en este caso nadie puede ser juzgado dos veces por la misma cosa, por los mismos hechos, entonces en este caso pues es uno de los argumentos que alega el señor Gaddafi, además de que él había sido juzgado en Trípoli y había sido condenado, pero también protegido por una ley de amnistía. Y lo curioso es que en este tribunal de Trípoli, pues él es juzgado de una manera ausente, o sea, no se encuentra dentro, no es presente dentro de los tribunales, ¿no? Atendiendo a lo que dice la Corte o por lo que no es admisible o no es o no puede ratificar o no puede estar en el mismo sentido que lo que argumenta el abogado del señor Gaddafi, es que primero las leyes de amnistía no van acorde con la Corte Penal Internacional. Y segundo, para que se considere que el principio de non bis in idem es aplicable al señor Gaddafi, tendría que haber una sentencia que haya sido cosa juzgada, la cual al no estar presente el señor Gaddafi y de acuerdo con las leyes libias, con el Código Penal de Libia, esto no puede suceder. Entonces, de esa manera es que el principio non bis in idem no es aplicable al asunto, por lo que evidentemente la sala de cuestiones preliminares admite el asunto del hijo de Gaddafi, ¿no? O sea, Gaddafi hijo, ¿no? Ahora, es importante uno de estos crímenes, de estos crímenes que comete Gaddafi, que en este caso, eh, pues él está haciendo uso del poder político que tiene, ¿no? El poder político que tiene es bastante grande, lo cual hace que lo protejan las leyes de Libia, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra la corte, como mencionaba ahorita, o sea, vamos a hacer complementaria, a pesar de que Libia no es parte del Estatuto de Roma, gracias a que el Consejo de Seguridad de la ONU remite el asunto a la Corte, entonces él puede conocer y está en la competencia de la Corte Penal Internacional el que conozca sobre este asunto. Un tema importante son los mecanismos de incorporación del derecho penal internacional en la jurisdicción interna mexicana, ¿no? También tenemos que hablar sobre este tema, es que la ratificación del tratado, o sea, se encuentran dentro de la misma constitución. El Ejecutivo firma y el Senado ratifica. Son el artículo 89, fracción décima de la Constitución Política de los Estados Unidos. En cuanto a hablar del bloque constitucional o de cómo adopta los tratados internacionales el Estado mexicano, pues es evidente que el artículo 1 ya hace un análisis, o sea, ya se ha hecho un análisis sobre que ah, todas las autoridades deben respetar los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? Incluso en el ordenamiento mexicano, por decirlo así, en el Código Penal Federal, está tipificado en el artículo 149 bis el tipo del genocidio, ¿no? Entonces, los delitos o el catálogo de crímenes que contempla
el Estatuto de Roma están presentes en el ordenamiento mexicano. Entonces, ¿cómo se aplican? Se usan estos mecanismos, ¿verdad? Ahora sí que en el artículo primero constitucional y también en la, ahora sí que en las resoluciones de la Suprema Corte, la contradicción de tesis 293 del 2011 viene a ser un parteaguas en la aplicación de los tratados internacionales o de los derechos que garantizan los tratados internacionales en México, porque esta resolución, que es de carácter vinculante, uh, explica que los jueces mexicanos siempre deben de buscar la interpretación del derecho más favorable a las personas, ya sea en el contenido de la Constitución y en los tratados internacionales. Siempre cuando, pues obviamente, también el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos nos explica que la Constitución y los tratados internacionales tienen supremacía sobre las leyes federales, las leyes estatales, etcétera, ¿no? Entonces, mientras no haya una restricción expresa en la Constitución sobre algún derecho o sobre una regulación que garantice o que sea no vaya acorde con la Constitución, los tratados, mientras no exista una contradicción entre tratados internacionales y derechos que se consagran o regulaciones en la Constitución, entonces es aplicable el tratado internacional al Estado mexicano, ¿no? Por ser parte del mismo, como el Estatuto de Roma. Yo creo que solo habría problema en la cuestión de la perpetuidad de las penas, porque como dijimos, no es acorde al principio de proporcionalidad, ¿no? Y al no ser acorde al principio de proporcionalidad de las penas que se consagra en el artículo 22, pues no podría ser aplicable o yo creo que la cooperación del Estado mexicano en aplicar una pena perpetua por muy atroz que haya sido el crimen, pues no lo obedecería, o sea, no cooperaría internacionalmente sobre la resolución de la Corte.